bestias aterradoras, ríos convertidos en sangre, la tierra temblando bajo el peso de la ira divina. Estos son solo destellos de las escalofriantes profecías reveladas en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significan estamos viviendo en los últimos tiempos y qué significa esto para ti en este video? Desvelaremos las profecías más aterradoras del Apocalipsis, desde las devastadoras plagas hasta la victoria final de Cristo y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero aquí está el giro. Estas profecías no solo tratan sobre el miedo, también hablan de esperanza, redención y el increíble plan de Dios para el futuro. ¿Alguna vez te has preguntado qué depara el futuro o qué significan los misterios del Apocalipsis para tu vida? Necesitas ver este video hasta el final. Créeme, este es un viaje que no querrás perderte. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otros que necesiten escuchar este mensaje. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Descubramos juntos los misterios del Apocalipsis. ¿Estás listo? Comencemos. Número 1. La apertura de los 7 sellos. En el capítulo 6 de Apocalipsis, el Cordero Jesucristo es el único digno de abrir el rollo sellado con 7 sellos. Cada sello desata un evento catastrófico que marca el inicio del juicio divino sobre la tierra. Los primeros 4 sellos liberan a los infames 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete aparece sobre un caballo blanco, llevando un arco y portando una corona, simbolizando la conquista. Mientras algunos interpretan esto como la propagación del Evangelio de Cristo, otros lo ven como el ascenso de gobernantes opresivos o falsos mesías. El segundo jinete llega sobre un caballo rojo fuego, portando una gran espada, representando guerra y violencia. Se quita la paz de la tierra, encendiendo conflictos y derramamiento de sangre entre las naciones. El tercer jinete aparece sobre un caballo negro, llevando una balanza. Esto simboliza hambre y disparidad económica, como declara Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto retrata un mundo donde las necesidades básicas son escasas, y solo los ricos pueden sobrevivir. Finalmente, el cuarto jinete surge sobre un caballo pálido, de un enfermizo color verde, cuyo jinete se llama Muerte, y el Hades le sigue de cerca. Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 describe su aterradora misión. Se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Los 4 jinetes juntos representan las incesantes consecuencias del pecado humano: conquista, guerra, hambre y muerte, esparciendo caos y desesperación a nivel global. A continuación, el quinto sello revela los clamores de los mártires, aquellos que han muerto por su fe en Dios. Suplican justicia, preguntando: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis capítulo 6 versículo 10. Les dan vestiduras blancas y se les dice que descansen hasta que se complete el número total de mártires, enfatizando el tiempo perfecto de Dios en sus juicios. La apertura del sexto sello desata una serie de desastres naturales aterradores. El sol se volvió negro como tela de silicio, la luna llena se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fue removida de su lugar. Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 14. Estos eventos llevan a reyes, gobernantes y personas comunes por igual a esconderse en cuevas, clamando a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 al 17. Esta profecía resalta la ineludible realidad del juicio de Dios, donde incluso los más poderosos de la tierra no podrán resistir su ira. Los 7 sellos son solo el comienzo de los aterradores eventos descritos en Apocalipsis. El séptimo sello, aún por abrir, conduce a revelaciones aún mayores del plan supremo de Dios para la humanidad. Esta profecía sirve tanto como advertencia como un llamado al arrepentimiento, instándonos a prepararnos para el regreso del Cordero que fue inmolado. Número 2. La marca de la bestia. La profecía de la marca de la bestia, encontrada en Apocalipsis capítulo 13, es una de las advertencias más debatidas y escalofriantes de la Biblia. Habla de un tiempo en que el anticristo, empoderado por Satanás, exigirá absoluta lealtad de la humanidad. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17,
Da una descripción contundente, hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender, salvo el que tenga la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca es más que un símbolo físico, significa la lealtad espiritual de una persona hacia la bestia. Representa la completa sumisión a la autoridad del anticristo y el rechazo de Dios. Marca de la bestia será un sistema obligatorio de control, probablemente vinculado al comercio y la supervivencia diaria. Sin ella, las personas no podrán comprar ni vender, quedando excluidas de bienes esenciales como comida, agua y refugio. Esta restricción obligará a muchos a tomar una decisión devastadora, conformarse con el gobierno de la bestia o enfrentar persecución y hambruna. La marca en sí está directamente asociada con el nombre o el número de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, revela esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Este enigmático número ha llevado a siglos de especulación sobre su significado, con interpretaciones que van desde la numerología antigua hasta los sistemas tecnológicos modernos. Algunos creen que podría involucrar tecnologías avanzadas como implantes biométricos, identificación digital u otras formas de control social. La marca no solo significará cumplimiento económico, sino también lealtad espiritual. Aceptar la marca equivale a adorar a la bestia y rechazar a Dios. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 10, emite una severa advertencia: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, servido puro en la copa de su ira. Esta profecía sirve como un recordatorio sobrio de las consecuencias eternas de esta elección. Aceptar la marca garantiza la separación de Dios para siempre. Durante este tiempo, aquellos que rechacen la marca enfrentarán un sufrimiento inmenso. Serán perseguidos, marginados y privados de las necesidades básicas. Sin embargo, su negativa a inclinarse ante la bestia es un acto de fe inquebrantable en Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ofrece esperanza, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. La profecía de la marca de la bestia es un llamado a la vigilancia y a la fe inquebrantable. Nos advierte sobre un futuro donde las líneas entre el bien y el mal estarán más claramente trazadas que nunca. La elección será clara: seguir a la bestia y enfrentar la separación eterna de Dios, o permanecer firmes en la fe y heredar la promesa de la vida eterna con Cristo. A medida que estos eventos se acercan, ¿dónde estará tu lealtad? Número 3. La montaña ardiente. La segunda trompeta en Apocalipsis, capítulo 8, introduce un evento catastrófico, una montaña ardiente que cae al mar. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 8 y 9, lo describe vívidamente: algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar murió, y la tercera parte de las naves fue destruida. La visión, simbólica pero aterradoramente real, habla tanto de la devastación ambiental como del colapso del comercio marítimo y la economía. La imagen del mar convirtiéndose en sangre evoca las plagas de Egipto, cuando Dios convirtió el Nilo en sangre. Éxodo capítulo 7 versículos 20 y 21. Sin embargo, en Apocalipsis, la escala es global, no limitada a una sola nación. Una tercera parte del mar es afectada, causando una muerte masiva de la vida marina. Este desastre ecológico interrumpe el orden natural, dejando los mares estériles y sin vida. Un marcado contraste con los mares llenos de vida descritos en Génesis capítulo 1. La destrucción de una tercera parte de las naves representa un golpe severo al comercio global y a la estabilidad económica. En la antigüedad y aún en la actualidad, el comercio marítimo juega un papel crucial en la economía mundial. La pérdida de naves significaría cadenas de suministro interrumpidas, escasez de recursos y colapso económico para las naciones dependientes del comercio. La profecía destaca la interconexión entre la creación y los sistemas humanos, mostrando cómo el juicio divino afecta todos los aspectos de la vida. La montaña ardiente también podría simbolizar un objeto celestial masivo,
como un meteorito o asteroide, colisionando con la Tierra. Los científicos modernos advierten sobre las consecuencias catastróficas de un evento así, incluyendo tsunamis, cambios atmosféricos y extinciones masivas. Esto se alinea con las imágenes proféticas de Apocalipsis, donde el juicio de Dios interrumpe el mundo natural y creado por el hombre, obligando a la humanidad a enfrentar su vulnerabilidad. Sin embargo, esta profecía es más que una advertencia sobre desastres ecológicos y económicos. Es un llamado al arrepentimiento. Los eventos de la segunda trompeta no son actos de destrucción al azar, son el modo de Dios de sacudir a la humanidad de su complacencia espiritual. Así como las plagas de Egipto revelaron el poder y la soberanía de Dios, la montaña ardiente muestra que el Creador tiene la autoridad suprema sobre los cielos y la tierra. La montaña ardiente sirve como un heraldo del juicio justo de Dios, recordándonos la fragilidad de nuestro mundo y nuestra dependencia de su gracia. Aunque la devastación que trae es aterradora, también señala una verdad más profunda que el plan supremo de Dios es restaurar y renovar, purgando la tierra del pecado y la rebelión. La pregunta sigue siendo: ¿escucharás la advertencia y te volverás a Él antes de que sea demasiado tarde? Número 4. El ejército de langostas. Cuando suena la quinta trompeta, el apóstol Juan presencia una escalofriante visión de un ejército de langostas desatado sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 3, comienza con una descripción vívida. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder de los escorpiones de la tierra. Estas langostas, a diferencia de cualquier cosa vista en la naturaleza, no son insectos comunes. Son seres sobrenaturales, instrumentos del juicio divino, enviados para atormentar a quienes han rechazado a Dios. La apariencia de las langostas se describe con detalles perturbadores en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 7 al 10. La apariencia de las langostas era como caballos preparados para la batalla. En sus cabezas tenían algo que parecía coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, su cabello como cabello de mujer, y sus dientes como dientes de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos carros con caballos que corren a la batalla. Esta aterradora imagen simboliza su inteligencia, fuerza e invulnerabilidad. No son meros insectos, sino agentes implacables de tormento que inspiran terror en quienes los enfrentan. El aguijón de estas langostas no es mortal, pero es extremadamente doloroso. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5 explica: Se les permitió atormentar a los hombres durante 5 meses, pero no matarlos, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a alguien. Durante 5 largos meses, estas criaturas atormentan a la humanidad, dejando a sus víctimas en agonía y desesperación. Este periodo de sufrimiento resalta el juicio de Dios, pero también revela su misericordia. El tormento es temporal, un llamado al arrepentimiento en lugar de una destrucción total. El tormento está reservado para aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Declara: se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Esta distinción revela la mano protectora de Dios sobre sus fieles seguidores, incluso en medio del juicio. Aquellos que le pertenecen son preservados del sufrimiento infligido por estas criaturas demoníacas. El ejército de langostas no está sin liderazgo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, identifica a su rey. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. El nombre Abadón significa destrucción, y Apolión significa destructor. Este gobernante del abismo orquesta el tormento, personificando el poder destructivo del pecado y la rebelión contra Dios. El ejército de langostas es tanto una advertencia literal como simbólica. Representa el tormento implacable que espera a aquellos que rechazan la gracia de Dios. Esta profecía sirve como un llamado de atención, instando a la humanidad a volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Aunque el juicio es aterrador, también es un recordatorio de la soberanía suprema de Dios. Incluso en medio de la destrucción, su plan es llevar a las personas al arrepentimiento y la salvación. Para aquellos que buscan refugio en Él, hay esperanza más allá del tormento.
La visión del ejército de langostas es una de las profecías más estremecedoras del libro de Apocalipsis. Advierte sobre las consecuencias de la rebelión espiritual, al tiempo que señala la misericordia de Dios para quienes permanecen fieles. La pregunta es, ¿te volverás a Él y encontrarás seguridad bajo su protección? Número 5. El río de sangre. Mientras los ángeles derraman la segunda y la tercera copa de la ira de Dios, las aguas de la tierra, la sangre vital de la creación, se convierten en sangre. Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 y 4. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Describe este escalofriante evento. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Esta profecía es tanto un juicio directo como un poderoso símbolo de la rebelión del mundo contra Dios. Las aguas que dan vida, esenciales para la supervivencia, se transforman en un escenario de muerte y desolación. El hecho de que las aguas se conviertan en sangre simboliza una completa interrupción de la vida tal como la conocemos. Este juicio recuerda la primera plaga en Egipto, cuando Dios convirtió el Nilo en sangre. Éxodo, capítulo 7, versículos 20 y 21. Sin embargo, la escala aquí es mucho mayor. Mares enteros, ríos y manantiales se ven afectados. Es un recordatorio contundente de la dependencia de la humanidad en la provisión de Dios y las consecuencias de rechazar su autoridad. La devastación causada por este evento no es meramente física, sino profundamente espiritual. Refleja la justicia de Dios contra un mundo rebelde que lo ha rechazado una y otra vez. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 5 y 6, revela la declaración del ángel sobre la justicia de Dios en este juicio. Y oí al ángel de las aguas decir: Justo eres tú, oh Santo, que eres y que eras, porque has traído estos juicios. Porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y les has dado a beber sangre. Se lo merecen. La transformación del agua en sangre no es arbitraria. Es una respuesta divina al derramamiento de sangre de los siervos de Dios a lo largo de la historia. Este juicio destaca el principio de retribución divina. El derramamiento de sangre inocente, la persecución de santos y profetas, no pasa desapercibido. La justicia de Dios exige que aquellos que han derramado sangre ahora la beban como consecuencia de sus acciones. Es un recordatorio de que la paciencia de Dios, aunque grande, no es infinita. Apocalipsis capítulo 16, versículo 7, afirma la justicia de los juicios de Dios cuando el altar responde: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Este momento subraya que las acciones de Dios siempre son justas, incluso cuando son aterradoras. El río de sangre sirve como un recordatorio solemne de la necesidad de la humanidad de volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. El río de sangre es una visión desgarradora de juicio, pero también un llamado al arrepentimiento. La ira de Dios no carece de propósito, está destinada a llevar a la humanidad a reconocer su santidad y a volverse a Él. La pregunta sigue siendo: ¿responderás a su llamado y buscarás el agua viva de la vida eterna en Jesucristo? Número 6. La batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis capítulo 16, es el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal, la confrontación final antes de la victoria triunfante de Cristo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 14, establece el escenario. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus demoníacos que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esta profecía revela que las fuerzas del mal, Satanás, el anticristo y el falso profeta, engañarán a las naciones, reuniendo sus ejércitos para un enfrentamiento culminante. El secado del Éufrates, una barrera natural significativa, simboliza la preparación soberana de Dios para esta batalla. Despeja el camino para que los ejércitos se reúnan en Armagedón. Los espíritus demoníacos engañan a los líderes mundiales, atrayéndolos con promesas de poder y victoria, solo para conducirlos a una trampa divina. Este engaño resalta la ceguera espiritual de quienes se oponen a la autoridad de Dios.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Identifica el lugar de esta batalla final y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El término Armagedón se refiere al Valle de Megiddo, un sitio rico en historia bíblica y simbólico de batallas decisivas. Es aquí donde las fuerzas del mal enfrentarán el abrumador poder de Dios. Los ejércitos reunidos representan la rebelión última de la humanidad contra el Creador, impulsados por el orgullo y la desobediencia. La batalla de Armagedón no es solo una confrontación física, sino una guerra sobrenatural. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 14, pinta una gloriosa imagen del regreso de Cristo. Luego vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Cristo lidera la carga, no con armas, sino con el poder de su palabra y la autoridad de su justicia. Su victoria está asegurada antes incluso de que comience la batalla. Las fuerzas del mal no tienen ninguna oportunidad contra el poder de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 15 al 16, declara: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. La espada simboliza el poder de la palabra de Cristo, que cortará las mentiras y la rebelión del enemigo. La batalla no se prolonga, es rápida y decisiva, demostrando la autoridad inigualable de Cristo sobre toda la creación. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, revela el desenlace de la batalla. Luego vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto marca el fin del reinado de engaño y destrucción de Satanás. Las fuerzas del mal son derrotadas, y se establece el escenario para el reino milenario de Cristo, un tiempo de paz y justicia. La batalla de Armagedón es la culminación definitiva de la justicia y la misericordia de Dios. Es un recordatorio contundente de que ningún poder humano o demoníaco puede resistir al Rey de Reyes. Mientras las fuerzas del mal se reúnen con orgullo y rebelión, su derrota es inevitable, demostrando la soberanía de Dios y la victoria de Cristo. Esta profecía es tanto una advertencia como una promesa. Para aquellos que se alineen con las fuerzas de la rebelión, Armagedón será su derrota final. Pero para quienes están con Cristo, es una declaración de su reinado eterno y la promesa de una nueva creación. La pregunta es: ¿de qué lado estarás cuando suene la última trompeta? Número 7. El lago de fuego. El lago de fuego, descrito en Apocalipsis capítulo 20, es el destino final para Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que rechazan la salvación de Dios. Es un lugar de separación eterna de la presencia de Dios, una advertencia solemne sobre las consecuencias de la rebelión. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, declara el destino del gran engañador, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este juicio eterno significa la derrota definitiva del mal, una victoria para la justicia de Dios. Tras la condena de Satanás, la visión se desplaza al juicio del gran trono blanco, donde cada alma es llevada ante Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, describe este momento imponente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron libros. Estos libros contienen los registros de cada pensamiento, palabra y acción. El juicio final no se basa en el estatus o logros humanos, sino en si el nombre de uno está escrito en el libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de quienes han aceptado a Cristo como su Salvador. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, declara una verdad contundente: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta separación eterna de Dios no es un castigo asignado arbitrariamente, es el resultado de una decisión deliberada de rechazar su gracia y misericordia. Lago de fuego representa la consecuencia definitiva del pecado, donde no hay escape, ni alivio ni segundas oportunidades. La imagen del lago de fuego es aterradora, pero tiene un propósito.
nos recuerda la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Jesús mismo advirtió sobre este castigo eterno en Mateo capítulo 25, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego no fue creado para la humanidad, sino para Satanás y sus seguidores. Sin embargo, aquellos que se alinean con la rebelión y rechazan la salvación de Dios, compartirán este destino. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. Amplía este juicio: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte, una muerte espiritual mucho más profunda que la muerte física. Representa la separación eterna de Dios, la fuente de toda vida y bondad. Esta profecía no carece de esperanza. El mensaje del lago de fuego no pretende infundir miedo sin propósito, sino ser un llamado al arrepentimiento y la fe. El deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos lleguen a la vida eterna a través de Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16, nos recuerda esta profunda verdad: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El lago de fuego es el final definitivo para aquellos que rechazan a Dios, pero no es inevitable para nadie. A través de Cristo, tenemos la promesa de salvación y la seguridad de gozo eterno con Él. El lago de fuego es un recordatorio solemne de lo que está en juego en nuestras vidas espirituales. Nos desafía a examinar dónde estamos con Dios. La invitación permanece abierta: elige la vida, elige a Cristo, y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Se encontrará tu nombre en sus páginas. Número 8. El nuevo cielo y la nueva tierra. En medio de las aterradoras profecías de Apocalipsis, la historia termina con una promesa impresionante de esperanza y restauración. Después del juicio final, Dios revela su plan supremo: la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, declara: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta nueva creación representa el cumplimiento del plan redentor de Dios. Un lugar perfecto y eterno para aquellos que siguen a Cristo. Es un mundo libre de dolor, pecado y muerte, donde el Creador y su creación están perfectamente unidos. En el centro de esta visión está la Nueva Jerusalén, descrita con detalles impresionantes en Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta ciudad no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la presencia eterna de Dios con su pueblo. Las barreras del pecado y la separación han desaparecido, y la humanidad disfruta de una comunión inquebrantable con el Creador. En esta nueva creación, todo dolor es borrado. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, ofrece una de las promesas más reconfortantes de las Escrituras. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Se acaban los dolores de la enfermedad, el duelo por las pérdidas y las luchas de un mundo roto. En su lugar hay gozo y paz eternos, una vida más allá de lo que podemos imaginar. La voz de Dios retumba con seguridad en Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 y 6, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Estas palabras confirman que el plan de Dios está completo. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply.
Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Él es el Alfa y la Omega, la fuente de toda creación y su cumplimiento final. Su promesa de renovación es segura y eterna. En esta nueva creación, Dios provee satisfacción y vida eternas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Continúa: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta imagen refleja el cumplimiento espiritual que se encuentra en la presencia de Dios. Aquellos que han anhelado verdad, justicia y paz encontrarán su sed saciada para siempre en el río de la vida. Pero esta profecía también contiene una advertencia solemne. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 describe el destino de quienes rechazan la oferta de salvación de Dios. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aunque la promesa de gozo eterno de Dios está abierta para todos, requiere una respuesta. Aquellos que rechazan su gracia enfrentarán las consecuencias de su elección, la separación eterna de su presencia. El nuevo cielo y la nueva tierra son la culminación de la obra redentora de Dios. Nos recuerdan que el plan supremo de Dios no es la destrucción, sino la restauración. Para quienes siguen a Cristo, esta profecía es una promesa de gozo eterno, paz y comunión con Él. Al reflexionar sobre esta gloriosa visión, la pregunta sigue siendo: ¿aceptarás la invitación de Dios para ser parte de su reino eterno? La elección es tuya y la promesa es clara: vida eterna con el Alfa y la Omega. Apocalipsis no termina en miedo, sino en esperanza, una esperanza que es segura para quienes confían en Cristo. Darás el paso hacia su promesa y serás inscrito en el libro de la vida. El nuevo cielo y la nueva tierra esperan a aquellos que le dicen sí a Él. En conclusión, las profecías de Apocalipsis son un llamado al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Aunque son aterradoras, apuntan a la victoria definitiva de Dios sobre el mal. ¿Qué opinas sobre estas profecías? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para explorar más verdades bíblicas. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.